Que el Santo de Israel te tome de la mano y te eleve en sus alturas, te ponga en altas dignidades, que deje de ser cola y siempre estés por cabeza. Que Él reprenda al devorador en tu vida, en tu familia, y te haga prosperar en todo cuanto emprendas. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la carta de Pablo a los Filipenses. En el capítulo primero, vamos a leer la palabra de Dios, la cual dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. La iglesia de los filipenses, ¿sabe? Esta no era simplemente un solo cuerpo. Bueno, eran un cuerpo eclesial en Cristo Jesús. Pero esta carta permite entender que habían eh, diferentes sedes en Filipo de la iglesia liderada por varios obispos. Pero lo primero que llama la atención en esta introducción a la carta a los filipenses es que Pablo dice que esta carta la escribe él y Timoteo. La pregunta es, ¿por qué Timoteo? Bueno, Timoteo fue un joven, ¿no? Lo vamos a estudiar cuando estudiemos las cartas que Pablo desde su prisión le escribe a Timoteo. Timoteo fue un joven, hijo de una judía y de un griego. Sí, y a muy temprana edad se convirtió al cristianismo. Y su madre también y su abuela se convirtieron al cristianismo. Pero lo más maravilloso de esto es que su madre y su abuela fueron un testimonio de fe y de vida en coherencia con la palabra para que Timoteo se afirmara en el camino, para que Timoteo desarrollara lo que yo llamo vocación, que es un llamado inequívoco de Dios a nuestra vida. Esto es para que la llama del Espíritu se encendiera dentro de Timoteo y no tuviera otra opción que caminar con el Señor. ¿Sabe? Yo estoy sorprendido porque muchos hoy erigen sus ministerios. De hecho, es el ministerio del profeta tal, es el ministerio del apóstol tal, y su esposa o su esposo, no sé yo cómo lo estoy manejando últimamente. Sí, levantan sus ministerios y en estos ministerios todos vienen a ser por apoyo, pero manejan unos celos extremos donde no permiten que otros sean visibilizados al nivel de ellos. ¿Y por qué les digo esto? Porque Pablo ministerialmente no tiene celos ni tiene miedo de perder su dignidad delante de la iglesia, de las iglesias que él ministraba. Timoteo vino a ser hijo espiritual de Pablo. Y más que hijo espiritual, Pablo fue su ayo. Es decir, Timoteo entró a estudiar, a formarse, a capacitarse ministerialmente con Pablo. Se dejó guiar por Pablo al punto de que Pablo deja ver que Timoteo está al mismo nivel de él. Tal vez Pablo estaba preparando a Timoteo para que fuera uno de sus sucesores. Esta es la gran diferencia con aquellos que
Tiene miedo de que surjan otros liderazgos en sus iglesias. No están preparando. Les da miedo que las ovejas estudien teología. Les da miedo que las ovejas o los demás líderes que están bajo su cobertura, bajo su autoridad, se formen académicamente, se preparen para apoyar sus ministerios. ¿Por qué les da miedo? Les da miedo que luego de formarse termine colocándose en la misma dignidad de ellos. Pablo no tenía estos temores, en él no había egoísmo. Él formó a Timoteo y Pablo sabía que un día ya no estaría más. Ya estaba entrado en años. Ya había envejecido, ya no tenía el mismo vigor para andar como anduvo en algún tiempo, yendo de un pueblo a otro, de una nación a otra. Aunque le dieran la libertad, cosa que no sucedió. Pablo murió preso, decapitado. Aunque le dieran la libertad, ya no tendría el mismo vigor para visitar Éfeso, para visitar Corinto, para visitar Filipos. Estaba preparando, por así decirlo, a su sucesor. Por eso, en esta carta dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Como ya lo he enseñado antes, la palabra siervo es esclavo. Es esclavo. La palabra ministro es un servidor que hace la voluntad de quien lo ha comisionado, de quien le ha dado la dignidad de servir. Pero un servidor es un siervo. Esto es un esclavo, alguien que está encadenado. Y Pablo dice, tanto yo como Timoteo estamos encadenados. Somos esclavos del Señor Jesucristo. ¿Qué es ser esclavo del Señor Jesucristo? Es hacer la voluntad de Cristo. Es hacer la voluntad de Cristo. Óigalo bien, yo no sé si me está entendiendo en esta mañana, pero tenemos una palabra aquí que nos habla directamente del compromiso ministerial que tenía Pablo y Timoteo con toda la iglesia en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir que eran siervos de Cristo? Que eran esclavos de Cristo. Un esclavo no hace su propia voluntad, no hace lo que le viene en gana, hace lo que le mandan a hacer. Con la gran diferencia, como lo dije antes, es que hacer la voluntad del amo al esclavo, hacerlo con agrado, le es satisfactorio. A Pablo les era siendo esclavo de Cristo y Timoteo siendo esclavo de Cristo. Se agradaban de la obra que se les había encomendado a realizar. Qué importante, porque a muchos hoy en Cristo Jesús les desagrada servir. Hay hermanos, hermanas que de hecho hacer el aseo en la iglesia se les convierte en una carga. En términos generales se les da una tarea, una responsabilidad y se convierte en una carga. Nosotros como congregación, cada domingo una familia da el refrigerio. Y tengo conocimiento de familias que se les convierte en una carga. No porque no tengan dinero, sino porque no sirven con agrado. Porque no comprenden qué es ser siervo de Cristo. Porque no sienten ese llamado y no corresponden, aunque el llamado está allí, no corresponden al llamado. Yo no sé si está captando la idea en esta mañana, pero Pablo era, junto con Timoteo, un servidor de Cristo. Sí, Pablo y Timoteo
parecieran ser el dúo dinámico. Pablo, un hombre ya anciano, Timoteo, en la plenitud y el vigor de su juventud. Sí, un joven que se ha preparado para continuar con la labor ministerial de Pablo. Y créame que lo hará. Timoteo llegará a ser el pastor de la iglesia de Éfeso y también ministrará en algunas ocasiones a las iglesias de Filipo. La carta de Pablo no es una carta abierta para la comunidad de fe a nivel universal. Esta carta a los filipenses, como lo dice, es una carta cerrada. Es una carta exclusiva, dirigida solo a los que se han santificado. Le llama a los santos. Esto es, los que son de la iglesia. Porque hoy para muchos santos son esos muñecos de palo, esos muñecos de piedra, esos muñecos de metal que los cargan en andas. Esos no son ningunos santos. Son imágenes humanas y detrás de ellos operan ángeles caídos, demonios. Óigalo bien. Los santos son los vivos, que obedecen y caminan con Cristo, que hacen la obra con Cristo, que luchan todos los días, cada vez más por perfeccionarse. No es que ya sean perfectos, no es que no cometan errores. Es que están en este camino y se están perfeccionando, y Pablo les envía su carta como una carta de agradecimiento, pero también una carta formativa para fortalecer lo que han venido desarrollando. Pablo mira esta iglesia y mira la iglesia de Cristo, no como una iglesia pecadora. Recuerde que le escribió y puso en evidencia en la iglesia de Corinto todos los pecados que habían, pero luego le dice que eran santos. Sí, porque somos santos que a veces pecamos. ¿Y por qué somos santos? Porque no pernoctamos y no perseveramos en el pecado. Cada vez más nos vamos acercando más a lo que Dios quiere en nuestra vida, a la perfección, al modelo en Cristo Jesús, para el agrado de Dios. Óigalo bien. Creo que está comprendiendo en esta mañana. La iglesia en Corinto tenía una estructura. Tenía obispos y diáconos. Sí, los obispos o los episcopos es la misma palabra que pastor. Sí, y un obispo o un pastor es aquel que está encargado de una grey, de una feligresía, de un rebaño, y debe cuidar ese rebaño con celo y con temor de Dios. No sé si ha comprendido. Los diáconos fueron constituidos en la iglesia para hacer la obra social. Al interior de la iglesia lo constituyeron Pedro, junto con los apóstoles. Constituyeron los diáconos, constituyeron inicialmente en Jerusalén 7 diáconos, entre los cuales el más reconocido fue el primer mártir de la iglesia, Esteban. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, la historia de Esteban, cómo fue apedreado. Óigalo bien. Y Pablo, cuando no se había convertido al cristianismo, cuando se llamaba Saulo, estuvo allí viendo cómo mataban a Esteban. Infiero yo, posiblemente él fue el líder de esta matanza, porque a él le entregaron la capa de Esteban como un trofeo de guerra, como un parte de victoria. Óigalo bien. Y allí surgió el ministerio de diácono para servir
a los huérfanos, tener un cuidado especial por los huérfanos y por las viudas, por los más necesitados. El ministerio de diácono está en la iglesia y ha estado en la iglesia siempre para servir y hacer la obra social al interior de la iglesia, haciendo o dando un reflejo de esta obra también hacia el exterior, en el contexto comunitario, en el contexto social. La iglesia de Filipo, la iglesia primitiva, era una iglesia con un cuerpo en Cristo Jesús estructural. Sí, Pablo dice, gracia, gracia es salvación. Deseo que todos, mire, primero le dice a los santos y luego dice, deseo que todos sean salvos. Deseo que el perdón de Cristo, que es la obra de Cristo Jesús, en el madero de la cruz, la sangre derramada, todo esto es gracia. Todo esto hace referencia a la gracia. Esa sangre derramada, esa obra en el madero de la cruz los cobije a todos. Que Él perdone sus pecados. Esto es gracia. No sé si está captando. Y añade Pablo, luego de que usted haya captado la idea sobre la gracia, paz a vosotros. ¿Sabe? La iglesia primitiva era muy perseguida por los emperadores romanos y por los sacerdotes y sacerdotisas de los dioses de estos pueblos. Eran iglesias totalmente atribuladas. Sí, óigalo bien. Y cuando Pablo dice paz a vosotros, no solamente esta es mi carta de paz, es deseándole que practiquen la paz. Óigalo bien, ese es un término que estoy introduciendo. Practicar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto es aunque ustedes sean violentados, tengan la certeza, la seguridad de que no están solos. Tengan la certeza, la confianza de que Cristo está con ustedes, de que ustedes que están haciendo lo correcto. Óigalo bien. Espero que lo entienda. Y dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire, qué maravilloso eso. Habla de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué lo hace así? Porque sabe que la iglesia está siendo regida por el Espíritu Santo. Luego hará alusión a esto. Mi amado, mi amada, qué bueno que en este tiempo no solamente usted se disponga a ser formado para servir al Señor, para prepararse al Señor y para que en algún momento de su vida sea instrumento de Dios como apoyo para el siervo, los siervos de Dios, sino que también se esté santificando como se santificaba la iglesia de Filipos y al mismo tiempo que usted se deje guiar directamente por el Eterno, por el Anciano de Días. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.